Te esforzaste un montón en lograr tu solución de diseño. Ya la probaste por stakeholders, también la probaste con usuarios y ahora quieres hacer todo lo que está en tus manos para que se lleve a implementación y se logre implementar de la mejor manera posible. Y ese es justo el tema del video de hoy. En este video te voy a contar todos los tips y tricks que he logrado acumular a lo largo de mi carrera en estos alrededor de 4 años, haciendo un montón de entregas a desarrollo y aprendiendo de estas iteraciones. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Grecia y ya les hablo aquí instalada en mi nuevo lugar en donde estoy viviendo en Toronto y estoy muy emocionada de grabarles este video después de un ratito sin grabar porque es un video que me han pedido varias veces y es un tema que siento que a lo largo de mi carrera he logrado mejorar muchísimo y las entregas que he hecho, las implementaciones que se hacen a partir de las entregas se han mejorado muchísimo en este tiempo gracias a que he agregado más información, a que he mejorado mi comunicación con los developers y también hemos mejorado el trabajo en equipo en mi organización. Así que en este video me voy a concentrar en darles todos mis mejores tips para que logren hacer un buen handoff a development. Así que empecemos por entender por qué es importante dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo a hacer un buen handoff a ingeniería. La primera razón es porque Figma no es suficiente. Si tú estás entregando tus pantallas finales una al lado de la otra y esperando que los ingenieros entiendan todo lo que tú quieres expresar con estas pantallas, todos los comportamientos y todas las interacciones, tengo una mala noticia, pero lo más probable es que no sea suficiente. La verdad es que Figma es muy útil para ver, por ejemplo, las distancias entre píxeles, los tamaños y, por ejemplo, el comportamiento responsivo, pero no es suficiente para capturar todos los detalles, todos los criterios de aceptación y cómo funcionan realmente las interacciones. La interfaz realmente no habla por sí sola. Hay un montón de detalles que están implícitos en un diseño que necesitamos poder explicar y poder dejar claros en nuestras entregas para que realmente se lleven a cabo. La segunda razón es porque lo que tú no especificas no se implementa. Tú puedes tener todas estas ideas en tu cabeza, todas estas interacciones que te imaginas, pero si tú no las pones ahí explícitamente, no las explicas y no las expresas de una manera gráfica y visual y comunicativa, simplemente estas no se van a llevar a cabo. Entonces lo que va a pasar es que luego cuando tú entregues tus pantallas a implementación y un tiempo después empieces a ver cómo quedó esta implementación, te des cuenta que cosas que para ti eran quizás obvias, que luego de este botón iba a pasar esto o que este estado de hover era de esta manera, no se implementaron así. Y la verdad es que muchas veces los developers son muy productivos y ellos quieren terminar su trabajo lo más pronto posible. Así que si hay algún área que tú no especificaste, es posible que el developer no te pregunte, sino que simplemente proponga una solución para esto. Entonces, para que tú puedas lograr que tus diseños se implementen tal como lo imaginabas, es importante especificar cada último detalle de tu interacción. La tercera razón para dedicarle un poquito de tiempo y esfuerzo a tu developer handoff es para hacerle la vida más fácil a todos. Porque si tú expresas las cosas como son desde el principio y tienes suficiente comunicación en este proceso, cuando empieces a hacer el proceso de QA, te vas a dar cuenta que muchos de los detalles están implementados de mejor manera o están un poco más alineados con lo que tú esperabas. Eso hace que tengas que perder menos tiempo en ir a corregir detalles al momento de la implementación y también hace que sea más productivo el trabajo por parte de los developers porque logran hacer las cosas como tú las tenías imaginadas desde el primer momento. La verdad es que en mi experiencia ha sido súper valioso dedicarle un poquito de tiempo a este proceso. Yo generalmente le dedico 1 o 2 días, dependiendo de qué tan grande o pequeño sea el proyecto, simplemente a crear los documentos de handoff, agregar todas las notas y asegurarme de que todas las conversaciones que hemos tenido con product managers y con developers se expresen en estos documentos para que sean realmente una herramienta útil al momento de desarrollar la propuesta. Así que sin extendernos más, voy a contarles cuáles son esos 8 principales trucos que yo utilizo y que tomo en cuenta todas y cada una de las veces que estoy haciendo un handoff a developers. El primer tip es que la colaboración con ingeniería empieza desde el día 1 que se empieza el proyecto.
no es algo que podemos dejar para el final y luego decir, ok, ya todo este diseño lo hice yo y ahora ustedes vean cómo lo implementan. Realmente un tip para que la colaboración sea exitosa de principio a fin es incorporar a los developers desde el principio. Es decir, cuando estás empezando a cuestionarte las propuestas o las diferentes soluciones que puedes llevar a cabo para que ellos te hagan saber qué tanto esfuerzo involucra una cosa versus la otra y que también junto a los product managers se logre llegar a acuerdos de qué es lo que realmente podemos implementar en el tiempo que teníamos pensado para este proyecto. El tip número 2 es que utilices tu empatía. Tú eres experto en trabajar tu empatía con el usuario, así que imagínate que esta vez tu usuario va a ser el developer que va a utilizar este handoff. Entonces, ponte en el lugar de este developer y trata de ser lo más claro posible. ¿Qué necesitarías tú si estuvieses en los zapatos de este developer y estuvieses implementando este diseño que te están dando de cero? Y esto te va a ayudar a guiar cuáles son los tipos de notas que debes incluir o cuáles son los tipos de detalles que quizás normalmente te harían falta. Un ejemplo de esto es si tú estás trabajando en un rediseño de una pantalla que ya existe, asegurarte de escribir y señalar exactamente cuáles son las cosas que cambiaron en la pantalla y cuáles son las cosas nuevas que tienen que implementar. Porque a veces pasa que los ingenieros tienen que irse a ver detalle, línea por línea, cuáles son las cosas que cambiaron en esta pantalla. Entonces es como tiempo adicional que estás haciendo trabajar en developer que quizás para ti es muy fácil simplemente señalar las cosas y cuál es el antes y el después. Y otro ejemplo de trabajar la empatía es un ejemplo que me sucedió hace no mucho tiempo, en donde hice una entrega a desarrollo según mi modelo mental, que era hacerla según un flujo de usuario. Es decir, las cosas que pasaban primero se mostraban primero en las pantallas. Pero luego me di cuenta de que esto no era una buena estrategia para hacer la entrega a desarrollo, porque ellos traían otro modelo mental. Su modelo mental era qué cosas se van a implementar primero y qué cosas se van a implementar según las fases. Y esto no necesariamente correspondía con el flujo de usuario como yo lo había imaginado. Así que para la segunda iteración de esta entrega, lo que hice fue alinearme con desarrollo y con los product managers para que llegáramos a una lista de cuáles iban a ser las diferentes etapas de implementación y luego separar ese handoff según esas etapas. Esto hizo mucho más fácil la implementación de los ingenieros al saber exactamente qué tenían que hacer en cada etapa. El tip número 3 es separar los archivos de tu proceso de diseño de los archivos finales de entrega a ingeniería. Esto es porque hay veces que intentamos hacer todo en un mismo archivo y entonces terminamos teniendo iteraciones súper antiguas o las primeras exploraciones de diseño o miles y miles y miles de frames en nuestro archivo de Figma. Y luego en otra pestaña el handoff ingeniería. Esto hace que sea muy confuso para los ingenieros tener que navegar entre un montón de tabs de tu Figma y entender cuál es verdaderamente el archivo final. Así que yo recomiendo que separes estos dos archivos, el de tu proceso y el de handoff, y solamente le entregas a los ingenieros los archivos finales. El tip número 4 es asegurarte de incluir todos los estados de tus pantallas. Les voy a dejar en la descripción del video un artículo que está en inglés, pero está súper útil para mostrar cuáles son los diferentes estados que debes tomar en cuenta al momento de hacer un proyecto. Pero para darles un breve resumen, tienen que incluir estados como, por ejemplo, qué pasa cuando hay un error en la pantalla, qué pasa cuando hay un error en un formulario específico, qué pasa cuando la información solamente está parcial, cómo se ven los empty states de esta página. Así que hay un montón de estados que tenemos que tomar en cuenta y que yo personalmente cuando estaba junior, la verdad, no me tomaba esto tan en serio. Y luego yo me di cuenta que cuando yo no hacía los estados de error y no los escribía, terminábamos teniendo estados de error en la implementación que no eran fáciles de entender o que eran confusos para los usuarios. Así que recuerda que si tú no especificas los estados de error, de alguna manera van a aparecer en tu aplicación y no van a ser necesariamente centrados en el usuario ni tan amigables como tú querrías que fuera este mensaje. Así que tómatelo por tus manos y asegúrate que esto no te pase poniendo todos los estados necesarios de tu aplicación. De todos modos, si quieren que profundice en este tema, háganmelo saber porque puedo hacer un video específicamente de cuáles son los estados que tienes que tomar en cuenta cuando estás diseñando tu aplicación.
El tip número 5 es siempre diseñar pantallas responsivas o de diferentes tamaños. Y esto va a depender mucho de qué tipo de proyecto estás teniendo y qué tipo de devices vas a utilizar. Pero en general, si estás, por ejemplo, diseñando una aplicación web, debes tomar en cuenta los diferentes tamaños de pantalla, como un móvil, uno para tablet, uno para pantalla de tamaño normal y una pantallas amplias. Y si por ejemplo estás diseñando aplicaciones móviles, entonces tomar en cuenta diferentes tamaños de pantalla. El tip número 6 es que tomes en cuenta todos los casos de tu aplicación. No siempre podemos tener todos los edge cases en mente. A veces se nos escapan unos y luego nos enteramos es cuando ya está en desarrollo la aplicación. Pero es importante que tratemos de tomar en cuenta todos los casos extremos que pueden suceder en nuestra aplicación y tener cómo resolverlos. El número 7 es que agregues un Wireflow de referencia. Normalmente la manera más fácil de mostrar los diferentes estados y todos los diferentes detalles de las pantallas es haciéndolo en pantallas sueltas con ciertas notas, al menos en mi opinión. Pero esto ocasiona que luego las pantallas estén un poco desconectadas. Por eso es importante agregar un flujo de usuario o un Wireflow si quieres, mostrando cómo todas las pantallas se conectan y cómo los diferentes estados se conectan. Y por último, el tip número 8 es que agregues notas de implementación. Asegúrate de agregar todas las reglas y todas las notas o decisiones de implementación que se hayan tomado a lo largo del proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un banner de notificación? Cuando le hago clic, el banner desaparece o el banner se mantiene o el banner desaparece después de cierto tiempo. Es importante agregar todo ese tipo de detalles a tu paquete de entrega. Básicamente, tu entrega de diseño debe ser un complemento a los documentos de entrega que hacen, por ejemplo, los product managers a los ingenieros. Todo debe estar de la mano y deben complementarse uno con el otro. Hablando de este tema y sobre organización y entregas, les quiero contar que hice un curso en Platzi sobre habilidades blandas para product designers. Si te está gustando este video, lo más seguro es que este curso también te vaya a gustar, porque también te doy todos los mejores tips que tengo de cómo puedes crecer en tu carrera a través de tus habilidades blandas, cómo puedes ser un eje conector en tu organización, cómo puedes ser un mejor trabajador en equipo, mejorar tu comunicación, mejorar la manera en cómo te expresas con stakeholders y cómo llevas adelante tus diseños. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción para que vayas a verlo. Puedes tomar las 3 primeras clases gratis y así ver si es algo que te interesa. Pronto también tengo en mente hacer un video como este sobre los wireframes y los user flows. Así que si estos temas les interesan, por favor háganmelo saber en los comentarios y también déjenme las dudas que puedan llegar a tener para asegurarme de incluirlas en el video. Ok, así que ahora voy a mostrarles cómo es que yo hago las entregas para el handoff de developers y cómo organizo mis archivos de Figma. Si lo logro, lo voy a subir a la pestaña de Community para que ustedes también los puedan tener y puedan copiar estos mismos archivos. Ok, entonces lo primero es tener un título que sea descriptivo, es decir, que te ayude a entender cuál es este archivo, por qué está aquí, de qué se trata. Normalmente yo le pongo un título que sea relacionado con el nombre del producto que estoy haciendo o de este lanzamiento y luego la versión. También le agrego una etiqueta que diga que ya está listo para implementar. En este caso yo le pongo este emoji y le pongo que está dev ready. Esto significa que ya está listo para el desarrollo. Luego es importante tener una organización de los tabs. Como yo les digo, yo prefiero crear un documento completamente nuevo con las últimas versiones para que no haya confusión de qué es lo último. Entonces, primero agrego un cover. Debe tener el título del proyecto, la versión y que ya está listo para implementar. Y también algunas veces le agrego unas notas generales. Por ejemplo, le puedo agregar links a recursos, contexto adicional. A veces, por ejemplo, agrego user stories o también, por ejemplo, enlaces a los mismos documentos que crean los product managers. De manera que los developers ya tengan todo aquí en el mismo sitio. Luego está la pestaña del User Flow o del Wireflow, que así como su nombre lo indica, es agregar el flujo de usuario o un Wireflow con el flujo de usuario, que haga fácil entender cómo se conecta todo y qué pantallas vienen una después de la otra. Y luego la tercera pestaña que tengo es el UI que ya está dev ready o las pantallas finales. Entonces esto lo divido en primera parte el flujo
Y segunda parte, las pantallas responsive. Entonces, ¿qué quiero decir con flujo? Por ejemplo, si yo tengo dos call to actions en una misma pantalla, lo que hago es que primero hago el flujo del call to action principal y luego el flujo del call to action secundario. Entonces, lo que hago es describir el nombre del flujo. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que expliqué podría servir de decir, ok, flujo del call to action tal. Y entonces lo que hago es poner primero un card que tenga ciertas notas. Y en estas notas, por ejemplo, puedo escribir, si esto es un rediseño, puedo escribir cuáles son las cosas nuevas que estoy agregando en este rediseño y que se mantiene igual. También puedo escribir para quién es este feature y por qué creamos este feature, cómo esto responde a una necesidad de usuario. A veces también ayuda mucho comunicar estas cosas a los developers porque pues ellos también deben sentirse conectados con la misión que están haciendo, el por qué lo que están haciendo es importante. Sí, es positivo agregar como estas pequeñas notas. Y luego entonces escribo ya como notas más específicas de esta pantalla. Esto puede ser, por ejemplo, cuáles son los comportamientos esperados, qué es lo que queramos que haga, qué pasa en cierto estado, cuáles son las reglas, este tipo de detalles más específicos. Y luego aquí agrego los diferentes estados de esta página. Entonces, por ejemplo, tengo esta pantalla que está en un estado básico, en un estado principal. Y luego entonces agrego como que en la misma línea todos los diferentes estados. Por ejemplo, si hay un botón que empieza a estar habilitado luego de que llenas cierta información, entonces muestro el estado base y luego muestro el otro estado cuando ya esto está habilitado. Entonces así voy agregando como todos los estados que tiene una misma página. Y luego entonces en la siguiente agrego la siguiente página, es decir, lo que pasa luego de que le doy clic a este botón principal. Y así vas desarrollando las páginas de tu aplicación para que todo esté claro y especificado. Y luego si tengo enlaces adicionales, lo que hago es agregar este pequeño card en donde agrego como links y pongo qué es lo que hace este link o este enlace y cuál es el website que abre. Y luego de esto, entonces agrego las pantallas responsive. En mi caso, yo hago mucho esto porque diseño más que todo aplicaciones web, entonces tengo que asegurarme de que estén todos los tamaños de pantallas. Pero, por ejemplo, si tú estás desarrollando para aplicaciones móviles, entonces quizás tengas menos cantidad de pantallas. Y bueno, básicamente eso es todo lo que yo hago para hacer una buena entrega a development, así que me tomo mi tiempo en llenar todas estas notas y agregar todos los detalles que yo pueda agregar. Algunas veces también agrego un prototipo. No siempre me encanta porque si se hacen cambios, a veces como que los prototipos quedan desactualizados y actualizarlos es como todo un tema. Entonces no siempre lo hago, pero cuando lo hago también lo agrego como una pestaña adicional acá que diga prototipo. Y bueno, te invito a que utilices esta plantilla, a que la uses como tú lo necesites, que la capies y la ajustes a tus requerimientos y que le puedas sacar provecho y hacer cada vez más tus entregas más comunicativas y más completas. Y ahora que viste cómo yo hago el handoff, cuéntame en los comentarios cómo lo haces tú y si tomabas ya en cuenta todos estos tips. Si tú agregas cosas que yo no agrego, por favor también déjenme en los comentarios para yo aprender y para que otras personas que están viendo este video también aprendan de ti. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Bye.